Buenos días, hermanos. Este día vamos a hablar de una realidad que ocurre en todas las iglesias, y es que los congregantes en alguna ocasión escuché que se pueden dividir o categorizar en tres tipos de personas, las cuales son ovejas, chivos o lobos. Entonces, a la luz del pasaje que vamos a ver hoy, el cual es Hechos 8, les invito a que vayamos ahí, de los versículos 18 al 39. Vamos a ver una manera en la cual pudiéramos identificar o clasificar. Obviamente es una guía, tal vez hay muchos más pasajes en los cuales nosotros podemos darnos una idea de cómo identificar la diferencia de una oveja o un chivo. Nosotros de manera literal en la vida real pues vemos diferencias muy visibles en el comportamiento, en la fisiología de una oveja y de un chivo. Y es lo mismo también en el creyente que se congrega en las iglesias. ¿Cómo identificas aquel que verdaderamente tiene el Espíritu Santo y aquel que no? Y esta clasificación es necesaria en el lado del pastor. Para nosotros es mucho de manera más fácil, aligera el trabajo en el cual invertimos con los congregantes. Si es un chivo, es una persona que constantemente te va a hablar porque tiene problemas, pero no ves que avanza, él regresa nuevamente a su vida de pecado. Entonces, es como cuando tú pareciera que has juntado todo el rebaño, llevas chivos y ovejas y en algún momento te descuidas y volteas y ya ves a las chivas arriba de un árbol, de una roca, comiendo basura. Y eso hace que el pastor se desgaste y sobre todo el tiempo, las energías que él dedicaría a las ovejas, pues es absorbido por tener que estar cuidando los chivos. Entonces, se fijan, es una manera que debemos de trabajar en la iglesia. Aquí entra algo de la membresía, entran muchos más factores, pero viéndolos del lado del creyente, del congregante, es muy importante saber esto porque de esa manera aseguras tu salvación, aseguras que realmente vas camino a la gloria y que efectivamente has nacido de una vida de muerte llena de pecado, has renacido a una vida con Cristo en la cual el Espíritu Santo se va a encargar de que te estés santificando, te estés purificando del pecado de tu vida pasada y revistiéndote del nuevo hombre. Este sermón yo lo titulé Oveja o Chivo. Entonces te invito a que hagamos una oración para empezar a meditar en algunas enseñanzas que tenemos hoy. Padre bendito, queremos que tu iglesia sea bendecida. Queremos que también a aquellas personas que se congregan en iglesias y quizá piensan que son creyentes y viven engañados, tú, Señor, quites el velo en ellos y les permitas ver la luz. Ayúdanos también, Padre, a sacar las aplicaciones para nuestras vidas pertinentes a nuestro tiempo, para que tu iglesia se presente hermosa delante de ti el día que vengas. Ayúdanos a que este pasaje nos ayude a despojarnos del pecado que nos asedia, también de todo ese peso que nos impide seguir la carrera hacia la santificación. Gracias, Padre, porque en tu palabra tenemos absolutamente todo lo que necesitamos. Queremos honrarla en este momento, así que prepara nuestras mentes, nuestros corazones. Obra, Padre, para que únicamente tu siervo yo pueda hablar las verdades que se encuentran en ellas y no mis conclusiones humanas. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, me gusta mucho cómo Lucas, a lo largo del Evangelio y hasta este punto de los Hechos, hay varias ocasiones en las cuales ha mostrado ciertos contrastes con los personajes. Recuerdo, por ejemplo, el centurión, hay un gran contraste con los fariseos,
o con los ancianos que él le pide para que intercedan de alguna manera ante Jesús, para que vaya a visitar a su casa y sane su siervo. Es un contraste abismal. Lo mismo también la mujer que lava los pies con lágrimas y está en la casa de un fariseo, el cual pues sabemos que también se presenta como la contraparte de un pobre en espíritu a un rico en espíritu, alguien quien realmente quiere un encuentro con Jesús y alguien que dice que no lo necesita, se autojustifica. Entonces hay muchos paralelos en los evangelios del falso creyente y el verdadero creyente, y en este punto de la iglesia en Hechos nosotros vamos a ver dos personajes: Simón el mago, el cual el primer encabezado que veremos es que Simón es un creyente falso. Y el segundo personaje es un funcionario de Etiopía, un eunuco, que es un creyente verdadero. Entonces vamos a verificar bien estas verdades que vemos aquí, estos términos, pues los vamos a ir viendo a la luz de la palabra de Dios y espero que sea de bendición. Lo primero que vamos a ver, Simón, el creyente falso. Dice el versículo 18 de Hechos capítulo 8. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Y acá aparece este personaje que en realidad ya venimos hablando de él desde versículos anteriores, en los cuales Felipe el evangelista llega a Samaria y empieza a compartir el evangelio. Muchos vienen a los pies de Cristo y se menciona esta persona. Específicamente en el versículo 9 se menciona por primera vez Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y vienen personas a los pies de Cristo y dice en el versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Se nos describe, hermanos, una persona que cree, incluso que es bautizado y está siendo discipulado, por así decirlo, está permaneciendo en la congregación de los profesantes de Cristo Jesús. Pero es algo que vamos a ver cómo la Escritura nos ayuda a revelar lo que hay en el corazón. Yo le puse en este encabezado que Simón era un creyente falso. Y el eunuco que vamos a ver más adelante, él también es un creyente, pero es un creyente verdadero. Entonces, lo primero que nosotros debemos de considerar para hacer esa diferencia de un verdadero creyente a un creyente falso, tiene que ver cómo es su perspectiva acerca de la gracia de Dios. Este término, la gracia, sabemos que es algo en lo cual tú no tienes injerencia. Tú no puedes hacer absolutamente nada para adquirir algo. Eso es la gracia. Sin que lo merezcas, sin que haya sido tu iniciativa, Dios te da ese gran regalo, la salvación, su Espíritu Santo. Y les digo, es la primera cosa que nosotros debemos de considerar, porque en el versículo 18, cuando Simón ve que él imponía las manos, les ofrece dinero, diciendo: yo creo que esta es la posibilidad en la cual yo puedo adquirir esa habilidad, hacer exactamente lo mismo que hicieron aquellos apóstoles que enviaron de Jerusalén para que vinieran, y al imponer las manos a todos los que hemos creído aquí en Samaria, él veía cómo recibían el Espíritu Santo. La primera cosa es basada en lo mismo que se nos dice en la profecía del Espíritu Santo. Si nosotros vamos al libro de Ezequiel,
capítulo 36, en los cuales vemos esa profecía de que Dios derramaría su Espíritu Santo. Nosotros vemos que el problema, como se plantea aquí, es que Israel siempre ha sido rebelde, siempre ha rechazado a Dios, no pueden seguir sus mandamientos y no le han dado gloria. Ya en el tiempo de Ezequiel han venido los cautiverios porque ha sido tan grande la maldad de todas las tribus de Israel en las cuales Él les tiene que disciplinar, y es clarísimo de que ellos no pueden cumplir su ley, de que ellos ya echaron a perder todo el pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces, ¿cuál es la solución de Dios? Dice el versículo 22, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y empieza a avanzar con las profecías de que va a restaurar a Israel. Y más adelante dice en el versículo 25, esparciré sobre ustedes agua limpia, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de vuestros ídolos los limpiaré. Versículo 26, les dará corazón nuevo, pondré espíritu dentro de vosotros, quitaré de ustedes de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Entonces, ¿cuál es el contexto de esta promesa? Que Dios les dice, ya no lo voy a hacer por ustedes. Si por ustedes fuera, jamás les daría mi Espíritu Santo, jamás los limpiaría de sus ídolos. Ha quedado bien claro que no pueden recibir mi bendición por ustedes mismos, porque se lo merezcan, sino cuál es su veredicto, es que yo lo voy a hacer por causa de mi santo nombre. Entonces, ahí está clarísimo cómo es la gracia de Dios al derramar a su Espíritu Santo. Y Simón no entendía eso. Simón decía, yo lo puedo adquirir, yo sí puedo hacer algo. Pero hermanos, adquirir el Espíritu Santo y la salvación, el favor de Dios, la gracia, por eso se le menciona así. La gracia es algo inmerecido, es algo que simplemente te da. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Esto es el don de Dios. Y Simón el mago lo quería comprar. Entonces es una lección que podemos considerar para diferenciar las ovejas de los chivos. Al observarlos podemos ver que ellos tienen esa misma cosmovisión, pueden reflejar que pueden autojustificarse ellos, pueden adquirir el favor de Dios por algo que ellos hacen. Simón el mago quería dar dinero, quería pagar. Y a lo largo de los siglos, yo creo que es la misma dinámica para todo aquel tipo de personas que hace trucos, hace magias, hace cosas para impresionar a las personas. Desde la antigüedad está comprobado a lo largo de la historia que un mago vende y compra sus trucos. El otro día yo en una ocasión platicaba con el pastor Jesse, creo que también con el hermano Marcelino, que conocemos que son magos, que hacen trucos de habilidades. Entonces, se me hizo muy interesante que ellos dicen, un mago, tú adquieres los trucos porque cuando ves a alguien que hace algo diferente que tú no conoces, te acercas con él y luego le dices, oye, ¿cuánto por ese truco? Entonces dices, no, este truco, y me explicaban, a veces hay niveles de trucos, vamos a decir, hay 3 niveles, los fáciles, los medianos y los de alto grado. Entonces me dice, este truco que yo hice, te lo cambio por 3 trucos medianos o por 5 trucos sencillos. Entonces, bueno, entonces de los sencillos me sé ya te lo sabes, ¿no? Entonces yo te enseño estos trucos a cambio de que tú me enseñes este otro. O bien, pues se le paga un dinero. Entonces cuando ya te revela el secreto, ya te revela esa habilidad, ya agregaste algo más a tu arsenal para impresionar a las personas. Entonces, desde la antigüedad, hermanos, eso se manejaba. Y para Simón era la dinámica, tenía impregnado en su mente la manera en la cual podía obtener las cosas.
Él había engañado a las personas por mucho tiempo y las personas, ellos habían dicho en el versículo 10, este es el gran poder de Dios. Eso decían acerca de Simón. Cuando Simón el mago hace ciertas cosas, este es el poder de Dios. Pero él dice, no, no es cierto. Ahora yo veo a los apóstoles que enviaron de Jerusalén. Veo cómo Pedro impone las manos y viene el Espíritu Santo y él mismo reconocía que ese era el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice el versículo 20. Entonces Pedro le dijo, después de que le hace la oferta de que por dinero quería obtener esa habilidad de imponer las manos y dar el Espíritu Santo, le dijo Pedro, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y aquí, hermanos, es una palabra muy fuerte de Pedro. Todo lo que va a empezar a hablar con él a raíz de la reacción que él tiene, Simón ante Pedro. Parece ser que Pedro se enoja, se la toma muy en serio y nosotros podemos ver, aprender que es muy importante hacer esa diferencia entre los congregantes. Todos profesan ser creyentes, pero en realidad hay algunos que son ovejas y hay otros que son chivos. Y ahí va otra pista para saber esa identificación. Pedro, en algunas traducciones, alguien ha dicho, un gran lector del griego y además de historiador, A.T. Robertson, dijo que esta frase se puede traducir literalmente, significa, sea contigo para destrucción, tu plata, tu dinero. Por eso podemos encontrar algunas versiones. Hay una que tal vez es paráfrasis, pero revela muy bien la intención de lo que tenía en mente Pedro. La Biblia, de la palabra de Dios, hay versión hispana y Latinoamérica. Esta Biblia lo tradujo de la siguiente manera. Dijo, al infierno tú con tu dinero. Entonces, eso era lo que quería expresar Pedro. Vas a perecer tú, con tu dinero te va a llevar a la destrucción eterna. Entonces es algo muy grave en lo cual cuando tratas de adquirir el Espíritu Santo aportando algo tú, es peligrosísimo tener esa cosmovisión, ese punto de vista de obtener el favor de Dios. Entonces simplemente Él deja bien en claro, tú no puedes obtener esto, no tienes parte en este asunto. No lo puedes obtener porque por tu corazón. Es lo que dice al final del versículo 23. Porque al final del versículo 21, no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Si tu corazón no es recto, no puedes obtener el Espíritu Santo. Entonces, a ti no se te va a dar este don mientras tengas ese corazón. No vas a obtenerlo jamás. Tú buscas la gloria de los hombres en lugar de la gloria de Dios. Él no había dejado por completo su pasado. Como decían los versículos 9 y 10, él había engañado a mucha gente, se hacía pasar por algún grande. ¿Y eso qué hacía? Que le dieran la honra y la gloria a él. A él le gustaba ser adulado por las personas. Y porque es lo que dice el versículo 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Y todos afirmaban, aquí está el poder de Dios, lo tiene Simón. Y eso le gustaba a él, le gustaba ser engrandecido por todos los demás, le gustaba recibir las adulaciones de los hombres. Es otra manera en la cual nosotros podemos observar los congregantes y decir, este hombre, ¿qué es lo que más busca? Que los demás congregantes le adulen, le gustan las salutaciones,
le gusta que hagan una diferencia entre él y toda la demás congregación. Él busca liderazgo, él busca sobresalir. Entonces, yo creo que es una pista y hay que seguir ahondando con más pasajes, con más maneras en las cuales pudiéramos hacer esta división de identificar si es una oveja o es un chivo ese congregante. Lo que vemos aquí es que Simón era creyente, así se puede describir aquí, pero en realidad era salvo. Yo creo que no. Y se empieza a revelar desde el corazón. Por eso nosotros vemos ahora en el versículo 22 la solución que le plantea a Pedro. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esa es la manera en la cual le describe Pedro. Yo creo que tú estás al filo del infierno. Estás en una posición muy, muy peligrosa. Estás al filo de algo imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces le quiere hacer reaccionar y le dice, sabes que te tienes que arrepentir. Nosotros sabemos que esto es de gran peligro. Y si vamos a la epístola, a la carta de los Hebreos, en el capítulo 6, vemos algo muy importante, el versículo 4, que nos dice, ¿qué pasa cuando tú eres un congregante? Cuando tú has visto y reconocido y creído en el poder del Espíritu Santo, pero no te entregas por completo a Cristo Jesús. Estás en peligro de apostasía o ya estás apostatando. Y ese es un pecado imperdonable. Hebreos así lo aclara, dice el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos nos dice, es posible que tú hayas probado del Espíritu Santo, has sido partícipes de las obras que Él hace. Por eso Simón creyó. ¿Pero en qué creía Simón? Él creía que existía el poder del Espíritu Santo y que era el poder verdadero, pero en realidad no se rindió a los pies de Cristo Jesús. Él buscaba aún estar por encima de las personas, buscaba la gloria de los hombres. Entonces te está diciendo este pasaje. Al momento que tú te congregas, puedes ver la obra del Espíritu Santo. Eres partícipe porque hasta puedes tener comunión, cena del Señor. Es algo que ojalá fuera tan fácil, pero es como el trigo y la cizaña, que se ven muy, muy similares y están ahí, y va a llegar el punto en el cual Dios va a revelar lo que hay en el corazón de cada persona. Pero sí hay pautas para que nosotros podamos apercibir a las personas cuando los veamos en peligro, tal y como lo hizo Pedro. Él le tuvo que advertir y le dijo, sabes que lo que yo observo es que tú vas camino al infierno. Entonces te tienes que arrepentir. Entonces, cuando Pedro afirma y le dice, veo que estás en hiel de amargura y en tinieblas, entonces fue algo evidente, fue algo en lo cual hace que tengamos que hacerlos volver a la luz, decirle, permaneces todavía en tinieblas. Entonces tú no has comprendido el mensaje de salvación. A pesar de que caminas con Felipe, a pesar de que te bautizaste, tú no has sido liberado de tu pasado. Quiero que vayamos ahora al libro de Isaías, capítulo 58, que dice lo siguiente, hablando algo acerca del ayuno en el contexto de este pasaje, pero encontramos algo muy importante. Dice el versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión
y a la casa de Jacob su pecado. Dios le dice a Isaías, tienes que apercibirlos, porque están actuando de manera terrible. Pero dice el versículo 6 y el 8 aclaran, ustedes quieren hacer un ayuno delante de mí, pero en realidad su ayuno no sirve para nada. Y dice el versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces está hablando Isaías, el hombre pecador vive en tinieblas. Y Pedro le dice a Simón, tú permaneces en esas tinieblas. ¿Cómo se te ocurre tratar de guiar a otras personas siendo que tú aún eres ciego? ¿Por qué deseas imponer las manos y que reciban el Espíritu Santo si tú ni siquiera has salido de las tinieblas? Ese es el punto. Yo creo que aquí pinta como que Simón, más que un chivo, tal vez era un lobo. Un lobo son aquellos que sí quieren echar a perder deliberadamente la obra de Dios. Quieren destruir a las ovejas y lo quieren hacer de manera intencional. Entonces, lo que se plantea aquí es que el verdadero creyente lo que más anhela es bendecir a los demás. Por eso Isaías plantea en el versículo 7, no es que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, y le está diciendo, lo que más te va a importar a ti es tu prójimo, el bienestar de ellos. Entonces no vas a buscar la gloria de ellos para nada. Pero Simón, más bien, permanecía en tinieblas y por eso no puede venir aplicado la gloria de Jehová en la vida de estas personas. En el versículo 8 dice, si tú te arrepientes de todo corazón, nacerá la luz como el alba. Nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Pero Pedro no veía eso en Simón, ¿no? Tú permaneces en tinieblas, errante. Yo veo que estás todavía en un mal camino. No has venido a la salvación, aunque has profesado creer en Cristo Jesús. Nosotros vamos a ver más adelante exactamente en qué creía Pedro a la luz de hacer el contraste, en lo que creía Simón haciendo el contraste con el eunuco etíope. Hermanos, estamos para ser un instrumento de liberación y quisiera que apliquemos esto a nosotros mismos. Si nosotros queremos bendecir a los demás, primero que nada tenemos que estar seguros de que tenemos el Espíritu Santo y no podemos dar aquello que no tenemos. Entonces, ahora vamos a ver la respuesta de Simón el mago en el versículo 24. Respondiendo entonces Simón le dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y aquí va pues lo que le había dicho Pedro. ¿Sabes cuál es mi solución? Que tú te arrepientas. Tú tienes que ir delante de Dios y buscar el único mediador, Cristo Jesús. Es algo que tú tienes que arreglar personalmente con Dios. Así es la salvación, así se plantea a lo largo de toda la palabra. Es algo en lo cual nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios y responder por nuestros propios actos. No podemos responder por los actos de otras personas. ¿Y qué es lo que hace Simón? No hace caso a lo que le dice Pedro, porque se le pide que él mismo se presente delante de Dios, pero él elige otro mediador. Él le dice a Pedro, no, tú ruega por mí. ¿Se fijan?
Entonces, parece ser que sigue sin entender eso. Él está diciendo, arregla tu destino. En el versículo 22 le había dicho, arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios, quizás te sea perdonado ese pecado. Es algo que tú tienes que arreglar. Entonces sí se asusta Pedro, pero él tenía que buscar esa justicia perfecta. Es lo que le está diciendo Pedro a Simón. ¿Sabes qué? Tú no eres perfecto delante de Dios. Y esto me recuerda a lo que dice Deuteronomio, capítulo 18, dice el versículo 9. Cuando entres a la tierra y Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones que aquellas naciones hacen. Y es un pasaje que Moisés le decía a los israelitas, mira, no tengan nada que ver con los hechiceros, con los adivinos, con todos lo que sea magos, los que consulten muertos, porque esto lo abomina Dios. Y dice el versículo 13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces Pedro le decía, tu contexto es que adorabas a otros dioses. Tú nunca seguiste al Dios verdadero. Tú eres un mago, un adivino, engañabas a las demás personas con tus trucos, tus artimañas, tu magia, cualquier cosa que hacías para impresionar a las personas. Habías hecho también multitudes de esa ciudad, todos acudían a ti, asombrados. Pero perfecto serás delante de Jehová, tu Dios. Y es lo que también le dijo en el versículo 22, arrepiéntete pues de tu maldad. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Una justicia perfecta. Se necesita únicamente la obra de Cristo Jesús para ser libre de tu pasado. Entonces, el intercesor correcto es Cristo Jesús. Y no decirle a ustedes, rueguen por mí, tal vez puedan hacer algo, pero no garantiza nada la oración de un apóstol para que tú seas salvo. Es algo que tú tienes que hacer personal delante de Dios. Y aquí la narrativa simplemente dice, ellos se fueron, siguieron predicando, en lo que iban llegando a Jerusalén, también esparcieron el evangelio, y no se nos dice si oraron o no por Simón. No se nos dice qué pasó con Simón, si realmente se arrepintió o no. Pero lo que sí dejaron bien claro Pedro es que no era salvo. Tú no eres salvo. Si sigues en ese camino y en ese actuar, es que vas directo a la perdición. Aún estás a tiempo de arrepentirte. Pero lo que fue muy claro es que no fue salvo. Ahora, hermanos, quiero que veamos la segunda parte de este sermón. El funcionario de Etiopía, creyente verdadero. A la luz de él y hacer un contraste con Simón el Mago, vamos a entender más esta manera de diferenciar una oveja de un chivo. Dice el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo la profecía de Isaías. Vemos a este personaje y quiero que veamos las características del creyente verdadero. Lo primero que quisiera que observemos es que era alguien que buscaba sinceramente a Dios. Un funcionario de la reina de Candace, Etiopía, era el norte de África, era un lugar bastante lejos de Jerusalén. Habían llegado estos días, no sabemos qué días exactamente eran, si eran de fiestas o no, pero él había ido hasta Jerusalén a adorar. Entonces, él conocía que había un Dios supremo, porque en Etiopía, en África, en todos esos lugares, habían también muchos dioses. Era parte del Imperio Romano, ellos creían en muchos dioses. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él viajaba desde lejos
para adorar al Dios verdadero. Siempre tenía bien en claro que el único que debe tomar el primer lugar en tu vida es Dios. Y haciendo ese contraste con Simón el Mago, no los hombres. Buscar a Dios y no hacer otros ídolos falsos en tu vida. Entonces, otra cosa que vemos aquí de este etíope es que él estaba cautivado por Dios. Para viajar desde tan lejos, él quería adorar únicamente a Él. Ese fue su propósito. Voy a ir hasta Jerusalén a adorar a Dios. Yo estoy cautivado por Él. Yo quiero saber todo absolutamente acerca de este Dios y solamente a Él lo quiero adorar. Dice también, yo creo que no es una visita como de vacaciones, que tal vez pues andaba ya por Jerusalén porque pues me gustan las fiestas y de pasada pues voy a adorar a Dios, ¿no? Si tú eres de un lugar muy lejano, eres un funcionario de gobierno en el cual la religión oficial pues es cualquier otra cosa menos el evangelio porque no se había esparcido aún hasta allá. Yo creo que tal vez este hombre fue el primero que llevó la luz hasta su país. Entonces en su país siempre estaban en tinieblas, habían otros dioses, pero él había escuchado acerca del Dios de Israel y él iba hasta Jerusalén, le adoraba y también le quería conocer. Él estaba cautivado porque también de regreso venía leyendo las escrituras. Entonces yo creo que es otra característica del verdadero creyente. El Espíritu Santo hace que tus afectos únicamente anhelen la presencia de Dios, le quieras adorar, le quieras rendir por completo tu vida. Y debe de despertar en ti un hambre y una sed que continuamente a lo largo de toda tu vida tiene que crecer. Tiene que crecer el deseo de conocerle y lo haces por medio de las escrituras. Y así venía este etíope leyendo en el camino, se nos describe. Entonces dice el versículo 29. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. Entonces, ¿qué es otra característica? Aunque él estaba todavía en tinieblas, él quería la verdad. Y sabemos porque aquellos que no tienen el Espíritu Santo permanecen en tinieblas y todas las escrituras les son locura porque no pueden discernir, no tienen el Espíritu Santo que los guía a la verdad. Eran cosas muy confusas para él. Y más que nada yo creo pues también esta literatura de profecía pues de por sí es algo complejo de entender. Él decía, necesito que alguien me explique. Él fue humilde y decía, quiero que me enseñes, por favor. Como dice el versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, fíjate, no entendía. Nosotros sabemos que hasta puedes tener clases de hermenéutica para entender este tipo de literatura de la Biblia. Y aunque tengas esas herramientas, sin el Espíritu Santo no puede hacer un efecto a tu corazón correcto. Y ahí va esa regla en la cual se sugiere y debes de considerar cuando leemos la profecía. Quiero que vayamos a ese libro de Isaías en el capítulo 53, donde este hombre estaba leyendo. Los profetas, cuando dejaban sus escritos, a veces Dios los transportaba a cierto tiempo del futuro. Entonces a veces ellos pudieran decir
te voy a ubicar en un lugar en el tiempo en el cual tú vas a ver dónde nace Jesús. Entonces ellos dejaban escrito, va a nacer en Judea, en Belén. Entonces a veces Dios los llevaba a un lugar más futuro, en este caso Isaías lo pone después de la muerte de Cristo Jesús, y es como si Isaías mismo estuviera narrando y se hace parte de la audiencia en el cual dice, nosotros lo rechazamos, nosotros le dimos muerte. Entonces Isaías ya está en un momento futuro, está observando la muerte de Jesús. Por eso vemos la descripción así como se narra en el capítulo 53 de Isaías. Esto era confuso para el etíope. Él decía, pues ¿de quién está hablando? ¿De él mismo? ¿De alguien más? ¿Va a pasar esto? ¿Ya pasó o qué? Entonces Felipe se acerca y le empieza a explicar a lo largo de todo este capítulo 53 y de pasajes paralelos qué significa Isaías 53. De manera rápida voy a tratar de hacer esto, pero en verdad, hermanos, piensa en lo siguiente. Cuando el verdadero creyente viene a los pies de Cristo Jesús, este pasaje hace que derrame lágrimas, hace que su corazón arda. Y también el que ya ha venido a los pies de Cristo, aunque lo vuelvas a leer, el Espíritu Santo hace la obra. Aunque tú ya eres salvo, hace la obra y te recuerda la salvación. Quiera Dios que sigamos disfrutando este pasaje. Dice así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fuimos despreciados y no lo estimamos. Entonces se fijan, es como si hubiera sido alguien que estuvo en el momento de la crucifixión y dice, sí le despreciamos. Nosotros los judíos lo desechamos. Sin embargo, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Felipe le está explicando esto al etíope, y le está diciendo, es que todos somos pecadores. Todos merecemos ir al infierno. Como nación de Israel hemos sido terribles, merecemos la ira de Dios, pero Él tomó nuestro lugar. Todos absolutamente nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Entonces, se fijan, Isaías pareciera que estuvo también ahí en el concilio, en esa escena donde Pilato está juzgándole y le dice, defiéndete. Herodes también le hacía preguntas y no abrió la boca Jesús. Es como si Isaías contemplara esto. Entonces, el eunuco estaba entendiendo ahora el mensaje porque alguien lleno del Espíritu Santo lo entendía perfectamente y se lo estaba explicando a él. Eso estaba haciendo que de manera interna creciera su fe y se rindiera por completo a Dios. Continuó, dice el versículo 7 a la mitad, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Yo creo que también Isaías fue llevado ahí donde dice, un José de Arimatea rico le sepultó en una tumba que no era cualquier tumba, era tumba de ricos. Nació entre los pobres, pero hasta eso mismo le tuvo que haber explicado el etíope, Felipe al etíope. Mira, nosotros tenemos este testimonio, es verdadero. Todo esto que profetizó Isaías cientos de años atrás,
nosotros, todos los creyentes cristianos, nos consta que se cumplió al pie de la letra. Todo esto que viene en Isaías, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará iniquidades de ellos. Entonces le empieza a decir al etíope, aquí está la solución de nuestros pecados. Esta es la manera en la cual somos libres de la condenación. La justicia de Cristo es lo que necesitamos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo creo que pasaron bastantes horas. Él estaba llevando paso a paso de la mano al eunuco Felipe hasta que ocurre lo siguiente, esa iluminación. Dice el versículo 36, volviendo a Hechos 8. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Él también creyó. Y es una gran diferencia a lo que había creído el eunuco. El eunuco creyó lo mismo que Pedro, que Simón. Claro que no. Simón creía que el poder que estaba viendo era el poder verdadero. Sí fue verdad. Pero ¿qué es lo que creyó el eunuco? Creyó que solamente en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Entonces, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que buscaba Simón el mago? Él buscaba ser todavía exaltado por las multitudes. Él quería estar todavía por encima de los demás. Él aún tenía orgullo. Pero ¿qué es lo que buscaba el etíope? Yo quiero la justificación de mis pecados. Yo quiero relacionarme con el Dios verdadero y únicamente es a través de Cristo Jesús que lo puedo hacer. Entonces sus objetivos eran completamente diferentes. Las escrituras fueron el medio para que el etíope, el eunuco, viniera a los pies de Cristo. Entonces él no buscaba lo mismo que Simón. Simón buscaba la gloria de los hombres, él buscaba el perdón de sus pecados. Y dice el versículo 38 y 39, con esto terminamos, y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces vemos aquí el final. Él demostró su fe en el mensaje de salvación. Él creyó, pero fue muy distinto la manera en la cual escribimos que creyó Simón y que creyó el eunuco. Si nosotros vamos a la carta de los Efesios, en el capítulo 5, déjame leerte el versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Estamos viendo el contraste de Simón el mago y el eunuco. Llega la luz y manifiesta qué hay en el corazón de ellos. Dice el versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Todo el contexto de este pasaje de Efesios es que está diciendo que te purifiques, está haciendo una diferencia. Dice el versículo 11, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Simón el mago permanecía en esas tinieblas. Solamente la luz puede hacer que vengamos y nos arrepentamos delante de Dios y que observemos y seamos sabios si estamos caminando
rumbo a la gloria por el camino correcto, o permanecemos como Simón, ciegos y rumbo a la muerte. Entonces aquí está esa gran diferencia. La narrativa no nos dice qué pasó acerca de las formas en cómo recibió el Espíritu Santo el etíope. Acuérdense que Felipe no imponía las manos, él no hacía que recibieran el Espíritu Santo, pero también yo creo que podemos considerar lo que nos dicen otros pasajes: cuando te sella el Espíritu Santo, cuando crees, recibes el Espíritu Santo. Entonces, el punto es que hay una gran diferencia. Lo que sí es bien claro es que sucede algo que nos dice, por ejemplo, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, en el cual clamamos: Abba, Padre. Yo creo que sí se fue absolutamente con el Espíritu Santo el etíope. ¿Por qué? Porque nos dice este contraste: él se fue gozoso, él comprendió el mensaje de salvación, él se arrepintió, él se bautizó, él demostró esa fe. Y nosotros vemos el resultado es que el etíope obtuvo gozo. Cuando desaparece Felipe, dice al final del 39, siguió gozoso su camino. Y vemos ese contraste, todo lo contrario que ocurrió con Simón en el versículo 23, que fue lo que le dice Pedro a él: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Él permaneció en amargura. El etíope se fue gozoso. Se fijan los contrastes. De hecho, hay otra versión más moderna en la cual nos presenta pues que él tuvo, que él estuvo en envidia y en amargura. Fue el resultado, el veredicto que le dio Pedro al mago. Tú permaneces en envidia, así lo manejan otras traducciones, y también en amargura. Y de lo contrario, en el etíope Dios se glorificó. Cuando nosotros vamos al Salmo 68, me gusta mucho este salmo, encontrando algo acerca de qué viene en la palabra de Dios acerca de los etíopes. Y yo sabía que había un versículo que puede ser de bendición en este momento, y lo encontramos en el Salmo 68, versículo 31 al 32. Dice: vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Todo el Salmo nos habla de que la gloria de Dios va a abarcar hasta lo último de la tierra. El medio de salvación empieza por Jerusalén, algo así habla este pasaje, pero me gusta porque es bien explícito y dice: también de Etiopía se apresurarán a extender sus manos hacia Dios, porque Dios quiere que todas las naciones procedan al arrepentimiento. Y este pasaje nos debe bendecir, hermanos, porque es la primera vez que se menciona que un etíope viene a los pies de Cristo. Ya el evangelio estaba saliendo de Jerusalén, había ido Judea a Samaria, pero yo creo que era el primer hombre que lo iba a extender hasta lo último de la tierra. Pidamos, hermanos, que Dios revele a nosotros mismos qué hay en nuestros corazones, que este mensaje sea para que consideremos si realmente estamos en el camino de la salvación o no. Yo quiero hacerte una pregunta y quiero que seas muy sincero. Cuando tú compartes tu testimonio, o si alguien te hace la pregunta: ¿cómo fue tu salvación?, ¿la considerarías semejante a la del eunuco? En el cual tú puedes ir a Isaías 53 y decir: todo esto que habla de Jesús a mí me conmovió. Y supe que era lo más importante que necesito en la vida. Supe que solamente a través de él hay perdón. Supe que estaba en peligro. Supe que tenía que arrepentirme. Y me conmovió la palabra. El Espíritu Santo hizo una obra en mí
que tuve que entregarme completamente a Él y fue diferente todo a partir de eso. En mi vida ahora sí hay gozo y permanezco constantemente acercándome a Dios en la oración y lo que más quiero es conocerle. De lo contrario, quiero terminar con una paráfrasis que hizo un teólogo acerca del versículo 21 de aquí de Hechos 8. Nosotros leemos: tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Él dice que es lo que quería que entendiera Simón el mago Pedro. Y él lo parafrasea de la siguiente manera: tú no tienes nada que ver con los dones del Espíritu Santo, puesto que tu corazón no es recto delante de Dios. Si piensas que el cristianismo es un comercio para tener un medio de vida en este mundo. Entonces, el cristianismo no es para que tú te sientas mejor, para que tú seas una persona que solamente se centre en ti, que traiga un bienestar terrenal aquí en este lado de la eternidad, ¿no? El cristianismo es para obtener el perdón de los pecados y te reencuentres con el Padre, que seas justificado, tengas una justicia perfecta delante de Dios. Y obviamente que eso va a traer gozo aquí en esta tierra. Oremos. Señor bendito, hemos expuesto tu palabra y agradecemos por las enseñanzas que has dejado en nuestro corazón en este día. Te pido, Padre, que nos ayudes a ser pacientes también en esperar el fruto de esta tu palabra. Ten misericordia de nosotros. Lo que más queremos anhelar es ser como este etíope que regresó gozoso a su país. Queremos ir gozosos a la gloria, Señor. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.